tardes, estimados televidentes y radioyentes. Tomamos prestado el título de un extraordinario libro, digamos que un ensayo de Tariq Ali, el importante intelectual pakistaní residente en Londres, que tituló El choque de los fundamentalismos, hablando de las cruzadas, la yihad y la modernidad. Esto fue alrededor de los acontecimientos que desataron guerras a propósito del 11 de septiembre del año 2001. Y me he permitido tomarlo como referente y título para nuestra mesa redonda de hoy, porque justamente a partir del atentado terrorista contra una revista satírica, Charlie Hebdo, en París, el pasado 7 de enero, pues han reaccionado otros fundamentalismos también en contra del llamado fundamentalismo islámico, algo que es cuestionado por algunos especialistas y lo estaremos abordando hoy también. Pero no digo más, les presento ya a nuestros invitados de esta tarde. Está Ángel Dalmau Fernández, que es investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional, el CIP, el embajador Ángel Dalmau Fernández, el máster Santiago Pérez Benítez, investigador del Centro también de Investigaciones de Política Internacional de aquí de La Habana, y Elsa Claro Madruga, periodista, analista de temas internacionales. Con ellos tres estaremos poniendo este tema sobre la mesa, el choque de los fundamentalismos. A la vuelta estaremos contando de qué va. Y bueno, antes de entrar en el análisis de los orígenes y también las consecuencias y todo lo que se ha derivado del ataque a la revista Charlie Hebdo, vamos a la noticia del día, en este caso en nuestra región, en México, donde los familiares de los 43 normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre han decidido seguir por su cuenta las investigaciones, a pesar de que no es esa la decisión terminante del gobierno mexicano. Vamos a ver tal cual la mostró la cadena Telesur. Con la esperanza de conocer alguna novedad sobre el paradero de sus hijos, padres de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa arribaron a la Procuraduría General de la República. A eso venimos, para que nos den el informe de todo lo que se ha realizado en estos días que no hemos tenido la oportunidad de estar sentados. A puertas cerradas se reunieron durante 4 horas con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el procurador Jesús Murillo Caram. A su salida manifestaron descontento por los escasos avances en las investigaciones. Nos damos cuenta que los resultados son nulos. Hay ya casi 4 meses que la gendarmería llegó a Iguala y hasta ahorita no hay ningún resultado. Informaron que continuarán buscando a sus hijos en cuarteles militares, pese a la negativa del gobierno de abrir una nueva línea de investigación al respecto. Hay por lo menos 10 estudiantes que han declarado que el ejército participó el día de los hechos y varios policías y varias personas de Guerreros Unidos han declarado. Por separado, las autoridades dieron su versión sobre el encuentro, realizado un mes después de que los padres se levantaran de la mesa de diálogo. Fue presentado un video que en su momento será dado a conocer a la opinión pública, en donde se detalló paso a paso el resultado de la investigación, destacando la detención de 97 personas al día de hoy, así como la cronología de los eventos el día de los hechos. El encargado de la Agencia de Investigaciones de la Procuraduría aseguró que existen elementos para acusar como responsable del secuestro de los estudiantes al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Bueno, es la noticia del día a la que seguramente se estará dando continuidad en otros espacios informativos. Entramos nosotros ya en nuestro tema de hoy. Reitero, el choque de los fundamentalismos a propósito del atentado del pasado 7 de enero en París y también las consecuencias que se han derivado de ello. Al-Qaeda en la península arábiga ha asumido hoy la autoría del atentado perpetrado hace una semana contra la sede del semanario francés Charlie Hebdo, que causó 12 muertos. En un vídeo difundido en foros yihadistas, el líder militar de esta rama de Al-Qaeda con base en Yemen, Nasr bin Ali al-Nasi, aseguró que la invasión bendita de París fue planeada y financiada por la cúpula de su organización en venganza por las ofensas contra el profeta. 3 días después del atentado en la revista Charlie Hebdo,
Otro responsable de la rama de Al-Qaeda en Yemen amenazó con nuevos ataques como el registrado en París contra los infieles que insulten a Mahoma, pero aquella vez sin reivindicar directamente el atentado. Bueno, casi inmediatamente después de los acontecimientos en París, el politólogo argentino Atilio Borón publicaba en su blog que la barbarie perpetrada en París concitó el repudio universal, pero parafraseando a un enorme intelectual judío del siglo XVII, Baruch Spinoza, ante tragedias como esta no basta con llorar, es preciso comprender cómo dar cuenta de lo sucedido. Que son fanáticos no cabe ninguna duda. Creyentes ultraortodoxos abundan en muchas partes, sobre todo en Estados Unidos e Israel. Pero ¿cómo llegaron los de París al extremo de cometer un acto tan execrable y cobarde como el que estamos comentando? Se impone distinguir los elementos que actuaron como precipitantes o desencadenantes. Por ejemplo, las caricaturas publicadas por el Charlie Hebdo, blasfemas para la fe del Islam, y diferenciarla de las causas estructurales o de larga duración que se encuentran en la base de una conducta tan aberrante. En otras palabras, es preciso ir más allá del acontecimiento, por doloroso que sea, y bucear en sus determinantes más profundas. Eso es lo que pretendemos esta tarde aquí, y por eso quisiera comenzar con Elsa Claro, justamente sobre, creo que los enfoques de las informaciones, sobre todo en los grandes medios occidentales, hablan de la publicación Charlie Hebdo apuntando valores, los supuestos o los más importantes valores de Occidente, como en algún momento cuando las Torres Gemelas, que se estaba atacando el corazón de la cultura occidental, hoy no es, por suerte no es el corazón de la cultura europea, pero dentro de París, que se puede considerar parte de ese corazón, sí una publicación como Charlie Hebdo. ¿Cómo interpreta Elsa Claro lo que ha acontecido? ¿Por qué se escoge una publicación como esta? Y las diversas interpretaciones que ha tenido también el acontecimiento en la gran prensa mundial. Bueno, el enfoque que está dando la gran prensa mundial, o sea, las grandes transnacionales informativas, es la misma que en otros casos, es decir, achacando la culpa, culpando de todo a un solo lado sin ver las posibles aristas, como decía Atilio Borón en esos párrafos que tú citabas, que siempre todo antes tiene un todo, después tiene un antes, y todo hecho tiene su antecedente. Aquí se están generando además a través de la propia prensa, pero no es la prensa solo la que lo genera, sino son los políticos, un enfoque aberrante de este tema que es sumamente peligroso según mi punto de vista. Porque, por ejemplo, están enfocando como si el Islam como si fuera una ideología. Están llevando a partir del hecho que nadie puede aplaudir, por supuesto, de que ocurrió en este semanario. Todo el mundo condena. Que todo el mundo lo condena. Y además con razón. Ajá. Ahora, un hecho condenable lo están convirtiendo en el pivote para crear un estado de opinión que puede ser, te repito, altamente peligroso, porque en lugar de enfocarlo como religión, están diciendo que es una ideología, le llaman la ideología islámica. El propio François Hollande, presidente de Francia, dijo, y lo cito textualmente, la ideología mortal, hablando, o sea, al denunciar las matanzas como resultado de una ideología mortal. No es una ideología, el Islam es una religión, no es una ideología propiamente. Pero esto es un asunto que llama la atención porque lo están manejando en otros lugares. Por ejemplo, en la Liga Norte Italiana está planteándolo también en esos términos de que es una ideología de la cual hay que defenderse. Yo te pido no entrar en esas honduras porque tengo el temor de que a lo mejor estamos entrando en discrepancias que pueden tener, porque cuerpo de ideas es una religión, siempre es un cuerpo de ideas. No voy a discutir exactamente eso, Elsa, pero sí me gustaría llegar, porque quizás el común de las personas que no están habituadas a relacionarse con este tipo de publicación, ¿qué cosa es Charlie Hebdo? ¿Por qué crees que es el objetivo al que se lanzan estos extremistas y terroristas sin discusión? Mira, el objetivo pudiera haber sido cualquiera.
En definitiva, si como yo presupongo, de lo que se trata es de llamar la atención, de crear un culpable, de fabricar un culpable. Ahora, ¿qué cosa es Charlie Hebdo? Bueno, podemos caracterizarlo muy simplemente. Esta es una publicación de carácter satírico que tiene como antecedente otra de similar corte que surgió a finales de los años 60, que se llamó Harakiri. Y Harakiri Hebdo. Hebdo viene a ser una contracción de la palabra francesa hebdomadaire, que quiere decir semanario. Y bueno, esto es precisamente como sale semanal, por eso el Charlie ese no sé de dónde habrá salido, pero en fin, Charlie Hebdo es el nombre que adopta a partir del 92 aproximadamente, que cambia su dirección, pero no exactamente su enfoque. Es una cosa curiosa porque ellos se definen en primera instancia como una publicación de izquierda. Sin embargo, lo que han mostrado a lo largo del tiempo es una falta de respeto total hacia todas las religiones y muy particularmente hacia el Islam, o sea, hacia los islamistas en sentido general. Pero es decir, ha sido una publicación provocadora, una publicación que ha generado distintas reacciones, pues los han tenido que llevar a juicio a lo largo del tiempo, etcétera. No es una publicación importante propiamente, no es el Le Monde, no es Liberación, no es el Humanité, es una publicación, vamos a llamarle de alguna forma no marginal, pero tampoco está dentro de las grandes publicaciones de enormes tiradas que tiene Francia. Ese es sucintamente dicho. Ahora, en el 2006 es cuando esta publicación alcanza notoriedad, se conoce de existencia, su nombre salta a la información pública porque publican una serie de caricaturas de Mahoma burlándose, además y siempre en el tono del culpable, del asesino, de la bomba, del musulmán, que es el malo de esta película de la caricatura occidental. Ahora, para que se tenga idea de cómo se maneja internamente, a mí me gustaría decir esto. Cuando estaba todavía de presidente Nicolas Sarkozy en Francia, uno de los caricaturistas, parece que como están habituados a no tener medida de aquello que hacen, elaboró un material gráfico en el cual se buscaba o se mostraba lo que llamaron el eslabón judío del hijo de Sarkozy. Como es lógico, estando en la presidencia Sarkozy, pues no solamente no se publicó aquella caricatura, sino que el caricaturista fue expulsado de esa redacción. Esto puede dar medida de cómo no a veces se transgreden no solamente los valores de otro, sino en sentido general se abordan, eso tú puedes interpretarlo como un acto antisemita, puedes interpretarlo como una falta de respeto a la jefatura del Estado, en fin, puede tener diversas interpretaciones, pero muestra que eran gente sin las fronteras adecuadas. Bueno, de hecho... no han dejado de ser. No, la publicación satírica, una de las, decía yo que uno de las columnas en las que se sostiene el templo occidental por lo menos de la ideología que se reconoce como occidental en el sentido de este es el mundo nuestro y el otro es el de los demás, alude a que se está atacando a la libertad de expresión, ha sido una de las frases más usadas en este caso. Pero me gustaría también la opinión de Dalmau en el sentido de cómo han visto ustedes desde su óptica de analistas, de investigadores, los atentados, su ocurrencia, el contexto, esto mismo que plantea Atilio Borón en el sentido de buscar las causas, las consecuencias en los orígenes de la propia política occidental hacia Oriente Medio. Sí, bueno, gracias. El tema, es decir, el caso, estamos hablando hoy de Charlie Hebdo, y pudiéramos estar pensando en otros casos en el pasado, otros están ocurriendo en muchos lugares. Ahora, yo no pienso que haya un especialista en este mundo que sea capaz de dar respuesta realmente, realmente coherente a todo esto, pero en lo esencial, estamos ante un hecho que aparentemente
está concentrado en una respuesta de un grupo, ¿no? O de un grupo de islamistas, de musulmanes, cuando en realidad se trata de una reacción a, ustedes decían, blasfemias, acusaciones a una religión que históricamente, una religión como la islámica, históricamente ha sido respetuosa de otras religiones. Si uno se va a sus orígenes, si uno se va al Corán, y uno encuentra que Cristo es uno de los, de los profetas respetados y demás. Y como tal, el peligro fundamental que yo veo ahora es el de la islamofobia, que no es nuevo, pero que se presenta en países de Europa, como se presentó antes acá en Estados Unidos a raíz de las Torres Gemelas y demás. Estamos ante una situación que a uno no le queda claro en el análisis si como se ha dicho algunos, si es una conspiración de un pequeño grupo o es el otro que ha ocurrido ya en el pasado, el boomerang. Ahora, Borón decía, hay que buscar las causas. Y cuando uno busca las causas o trata de encontrarlas a situaciones como esta, las ve no en la historia anterior muy lejanas del Islam, sino como un efecto más de la Guerra Fría, es decir, cuando miramos hacia atrás un poco, no tanto Afganistán, la Unión Soviética invade Afganistán en el 79 y a partir de ese momento Estados Unidos, por el gran temor a la posibilidad que veía de la Unión Soviética acaparando más espacios de todo tipo en Asia Central, decide crear todo este tipo de grupos. Y de ahí vienen Al-Qaeda, viene Bin Laden, vienen otros, hasta que finalmente logra sus propósitos, los convierte en personas que se lanzan finalmente prácticamente al suicidio por sus supuestas ideas, suicidios al cual van los más infelices. Es decir, y al final aquel monstruo que se crea se convierte en un, digamos, en tipo de Frankenstein, y casi para muchos de ellos en un modo de vida. Es decir, aquello después se transforma en mercenarismo, se transforma. Y en la gran confusión, a partir de los medios de prensa, principalmente medios masivos occidentales, comienza a llegarse a la idea de la guerra contra el terror, y de pronto uno ve convertido que el terror es islámico, lo crean. Le ponen el apellido. Le ponen el apellido y tenemos todos estos casos que como el de Charlie Hebdo y otros que responden quiénes fueron los que atacaron allí. Sí, unos 2 hombres jóvenes, hijos de argelinos, nacidos en Francia, nacidos y vividos, crecidos en Francia, con esa cultura, claro, que hablan mejor el francés que el árabe, y que de pronto hacen aquello. Es decir, estamos ante un hecho específico de personas que reaccionan así ante una situación de ataque permanente que ha venido, desgraciadamente, desde países de Occidente, no desde todo Occidente, contra el Islam. Y evidentemente tiene que crear circunstancias de este tipo, por lo tanto, y entonces los hombres mueren, así son abatidos por la policía. No hay quien dé ante las dudas, una versión real de por qué ocurrió esto. Y de pronto se traslada eso hacia las poblaciones. Claro, bueno, ahora acaba de haber esta declaración desde Yemen.
siempre concita o suscita sus dudas porque aparece un barbado, un ser barbado en estos sets que tienen mucho que ver con cómo ha mitificado la propia industria del entretenimiento, que son estos terroristas de origen árabe. Yo quiero leer lo que decía y voy a, en cierta medida, reiterar lo que nos ha estado comentando Dalmau cuando decía Atilio Borón en este análisis, El terror en París, raíces profundas y lejanas. Decía, nuestra hipótesis es que lo sucedido es un lúgubre síntoma de lo que ha sido la política de Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Es el resultado paradojal pero previsible para quienes están atentos al movimiento dialéctico de la historia del apoyo que la Casa Blanca le brindó al radicalismo islámico desde el momento en que, producida la invasión soviética a Afganistán, la CIA determinó que la mejor manera de repelerla era combinar la guerra de guerrillas librada por los mujahidines con la estigmatización de la Unión Soviética por su ateísmo, convirtiéndola así en una sacrílega excrescencia que debía ser eliminada de la faz de la tierra, y eso se tradujo en el apoyo militar, político y económico a los supuestos combatientes por la libertad y la exaltación del fundamentalismo del talibán, que bueno, ya se convirtió en lo que todo el mundo sabe que es el fenómeno Al-Qaeda, que fue el enemigo hasta que desaparece Bin Laden como los sospechosos de París. Por cierto, voy a hacer una acotación con lo que decía Elsa hoy mientras hablábamos un poquito de este tema, que decía, murieron siendo sospechosos, nadie pudo decir nunca quiénes eran exactamente y cuáles eran sus motivaciones. ¿Qué análisis hace Santiago? Buenas tardes, Arlene, buenas tardes a los televidentes y radioyentes. Yo creo que aquí está claro, pues una de las causas que Atilio menciona y varios compañeros han hablado de ellas, de que ha habido un empleo, yo diría que cínico, por parte de, sobre todo, las potencias occidentales del tema del terrorismo. Bueno, ustedes mencionaban Afganistán, pero ya usaron el terrorismo contra Cuba, explotaron en medio del aire un avión con personas en el aire. Es decir, es parte de un empleo por parte de Estados Unidos y por parte de, en otros casos, por supuesto, de países de la OTAN, el terrorismo como un instrumento político. Es la noción del terrorismo bueno y el terrorismo malo. Resulta que cuando eran talibanes eran terroristas buenos, después cuando es Al-Qaeda, etcétera, son terroristas malos. Ahora se están revelando informaciones de que se usó el terrorismo, apoyando el terrorismo wahabista en Chechenia contra Rusia, ya incluso después de desaparecida la Unión Soviética. Se usó el terrorismo en favor de los intereses occidentales en Bosnia y Herzegovina, cuando la crisis en Kosovo, el famoso UÇK, que hoy forma parte del gobierno, en su momento eran grupos terroristas contra Serbia de origen albanés. Y bueno, el empleo del Estado Islámico, lo que después fue el Estado Islámico, pero muchos de estos sectores en la guerra contra Siria. Yo creo que es parte de todo este empleo cínico de lo que es el terrorismo como un instrumento de la política estatal, y evidentemente le ha sonado un boomerang, como decía el compañero Dalmau. Recuerda, bueno, el 11 de septiembre en los Estados Unidos, el 11M en España, atentados en Londres. Es decir, no es primera vez que se produce esto. Pero hay que decir que los servicios de seguridad europeos, incluso en sus estrategias de seguridad nacional, hablaban de este peligro, de que por la cantidad de llamados yihadistas que han ido a Siria, que han sido parte del Estado Islámico provenientes de Europa. Si no estamos hablando de gentes que viven en otros lugares, sino de gentes que se han criado ahí por las comunidades musulmanas muy marginadas, hay que decirlo también. En los países europeos hay lunáticos, hay personas, porque solamente una persona no en sus cabales puede hacer este tipo de acciones, que han ido a Siria y han regresado. Ellos lo veían como un serio peligro de seguridad nacional, que en el retorno de muchos de estos yihadistas se iban a producir esta cantidad de problemas. Y evidentemente está generando en una sociedad europea polarizada por la crisis
porque esto pasa en medio de una crisis. Está la crisis europea, está la crisis que han generado por todas las desigualdades en los países del Medio Oriente, en fin, no es una marcha estrictamente sobre el Medio Oriente, pero realmente hay toda una cantidad de condicionantes que provocan que determinados sectores acudan al terrorismo. Pero volviendo al tema europeo, es en medio de una sociedad europea en crisis, polarizada, en una sociedad donde muchos sectores se sienten marginados, donde hay un incremento sustancial de la derecha, de la islamofobia. Después pudiéramos hablar de eso, del incremento de la extrema derecha en Europa, pero lo cierto es que se ha desatado un serio problema incluso de política interna en los países europeos a raíz de estos atentados en Francia, porque Francia es Francia, porque es el tema de la sacrosanta libertad de expresión, porque es el tema de que supuestamente están actuando contra la libertad que tenían los dueños de esta publicación de burlarse de cualquier cosa, y esto ha realmente generado un nivel de debate que están muy preocupados los líderes europeos. Hoy se está publicando una manifestación que hubo en Brandenburgo donde se decía: todos somos Alemania, incluyendo la gran cantidad de musulmanes que hay en Alemania, mucha población de origen turco, la cantidad de musulmanes que viven en Francia, que viven en Reino Unido. Es decir, realmente estamos en medio, Arlene, de un proceso que está sacudiendo las bases, yo diría incluso de la gobernabilidad y la estabilidad en Europa, y que puede tener serias implicaciones. Yo voy a tratar de hacer, antes de pasar a un video que tenemos que le queremos mostrar, quisiera, como cerrando este capítulo, porque coincido con Dalmau, en que es difícil, incluso una semana después, uno poder ver a la distancia y considerando los antecedentes históricos e inmediatos en lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa y en el mundo, uno se pregunta, bueno, esto tiene efectivamente un acto terrorista, han asesinado a periodistas, merece toda la condena del acto terrorista que es, pero hay que saber diferenciar también cuando se usa este tipo de atentado, y entonces a uno le entra la duda, ¿será un tipo de plan como el que dejó tantas dudas el 11 de septiembre del 2001? Tú estabas preguntando sobre la reacción mediática y cosas por el estilo. Y yo una de las cosas que me he estado preguntando todos estos días es por qué no hubo una movilización como la que ocurrió en París, con la presencia de 50 jefes de Estado, cuando masacraron a 2.000 palestinos, una gran cantidad de ellos niños, lo hicieron Israel. Incluso es insultante, lo comentábamos, insultante la presencia del primer ministro judío, sionista para ser más exacto, en esa manifestación, cuando no hace apenas unos meses la emprendieron, bombardearon Gaza de nuevo, destruyeron de todo, incluyendo más de 2.000 personas. No, pero a ver, entonces, ahí volvemos a lo que decía Santiago. ¿Hay un terrorismo bueno y uno malo? No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que está fuera de toda duda, junto con el carácter terrorista de la agresión a Charlie Hebdo, está fuera de toda duda el carácter cínico o doble moral con que líderes occidentales han manejado el tema del terrorismo. Cuando les conviene es bueno, y cuando son luchadores por la libertad, y cuando les conviene son terroristas. Y que está en el fondo de lo que decía Atilio Borón: se ha creado una base terrorista por los mismos que la usaron contra sus adversarios, y hoy reciben el boomerang de ese grupo de gente financiada, entrenada por las potencias occidentales. Pero yo decía, ¿en qué medida ustedes lo ven? Y esto ameritaría solamente un sí o un no, como un boomerang del retorno de la política que se usó con los terroristas, usándolo para sus propios fines, o realmente como un acto individual de una exaltación de 2 o 3 personas que se decidieron asaltar para reivindicar a Mahoma. Bueno, por ahora lo veo como un boomerang. La cuestión de la conspiración habría que ver. Yo también, porque incluso voy más allá en el caso de que haya sido una acción de 2 musulmanes indignados, que se yo, que es el resultado también, incluso en ese caso. Incluso en ese caso es el resultado de lo que se hizo antes por convertir el Islam en un terror.
No se puede ignorar jamás la historia porque los antecedentes son determinantes, pero además en términos de presente se hace más en favor que contra el terrorismo. Es decir, que las reacciones, ¿crees tú que van más en favor que para resolver el terrorismo? Las reacciones de los países, de los gobernantes. Por ejemplo, te pongo un solo ejemplo. No, entramos en otro tema, bueno. ¿Por qué no lo dejamos para más adelante? Bueno, como tú quieras. Vamos a lo que les proponía. Las noticias de hoy que hablan del blindaje francés. A propósito, esto no es una... Santiago aludía a el enfrentamiento al terrorismo con determinadas políticas en Europa, pero que esto son acciones que ya han transformado leyes desde la época de Sarkozy, tienen una larga data. De hecho, que nadie olvide que hace menos de 6 meses en París tuvo lugar la conferencia donde Estados Unidos convocó, al menos armó una alianza de 10 países supuestamente convocados para enfrentar el Estado Islámico, y las políticas que tomaron ese día fueron fuertes. ¿Por qué razón no organizaron, no convocaron internacionalmente a concertar todas las fuerzas para hacer un verdadero enfrentamiento al terrorismo? Bueno, de eso hablaremos a la vuelta. Vamos con este reporte de cómo se blinda a Francia. Quiero también leerles lo que ha respondido hoy el presidente de Siria, Bashar al-Assad, a propósito de esta misma interrogante que ponemos hoy sobre la mesa. Soldados fuertemente armados ante una escuela judía de París. Una imagen a la que los franceses tendrán que ir acostumbrándose. El peligro de nuevos atentados es grande. Así lo cree el Gabinete de Seguridad del Gobierno, reunido en el Elíseo, que ordenó un despliegue militar sin precedentes en el interior del país. Hemos decidido, además de la policía, movilizar 10.000 soldados que hasta el martes por la tarde se irán desplegando para proteger las zonas más sensibles de nuestro territorio. Entre estos puntos sensibles se encuentran las instituciones judías. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó el supermercado kosher que fue asaltado por un terrorista y en el que murieron 4 rehenes. Debemos permanecer unidos, dijo Netanyahu. Un rechazo unánime al terrorismo. Las pancartas en la Place de la République de París seguían recordando hoy la marcha masiva del domingo. 4 millones de franceses, 1,5 solo en París, mostraron su unión en las calles de la República. No se veía algo así desde la Segunda Guerra Mundial. Qué orgulloso me sentí de ser francés en las marchas de ayer. Ante todo me impresionó el silencio que había en París. Muchos de estos momentos silenciosos permanecerán en el recuerdo. Cientos de lápices levantados reivindicando la libertad de expresión. O el saludo del presidente francés a las familias de las víctimas. Símbolos de unidad y solidaridad que se repitieron en todo el mundo. Los edificios de Nueva York teñidos de azul, blanco y rojo, lo mismo que la City de Londres con el Big Ben y la Galería Nacional. Libertad en lugar de terrorismo. Eso es lo que reivindicaron cientos de miles de personas también aquí en Sydney. En la Puerta de Brandeburgo de Berlín. O en el Cairo, donde miles de periodistas hicieron suyo el lema de Je suis Charlie. Tras los grandes símbolos de ayer, hoy era el día de pasar a los hechos. Muchos franceses esperan que las decisiones de sus políticos permitan en el futuro luchar de manera más efectiva contra el terrorismo. Luchar de manera más efectiva contra el terrorismo. Yo les decía, tenemos una carta del presidente, más que una carta, perdón, se trata de una información que nos ha hecho llegar la Embajada de Siria en Cuba, donde informa que el presidente Bashar al-Assad ofreció una entrevista a Literani Noviny, una publicación checa. Dice, el presidente Bashar al-Assad afirmó que cuando se asesina a civiles, independientemente de la posición política o las discrepancias con las personas que fueron asesinados,
Se trata de un terrorismo, reiterando que el gobierno sirio está en contra del asesinato de inocentes en cualquier parte del mundo. En una entrevista con el periódico checo Literani Noviny, cuyo texto íntegro se publicará este jueves, el mandatario sirio afirmó que Siria es la que más comprende este tema entre países del mundo porque está sufriendo de este tipo de terrorismo desde hace 4 años y miles de inocentes han sido víctimas de este terrorismo en Siria. Al-Assad afirmó la solidaridad con las familias de las víctimas de los atentados terroristas en todo el mundo, recordando a Occidente que Siria advirtió desde el inicio de su crisis de las repercusiones del terrorismo. Siempre decíamos, afirma Al-Assad, que no deben apoyar al terrorismo y ofrecerle cobertura política, porque ello repercutirá negativamente en sus países y pueblos, pero lamentablemente no nos prestaron oído, acotó el presidente, tachando a los políticos europeos de personas que carecen de amplias perspectivas. El presidente sirio confirmó que lo sucedido en Francia hace unos días ha demostrado la certeza de lo que Siria había advertido. Son los responsables de lo que sucedió en nuestra región y en Francia recientemente y a lo mejor en otros países europeos anteriormente. En respuesta a una pregunta sobre la mejor vía de enfrentar al terrorismo, el presidente Al-Assad aclaró que se debe diferenciar entre la lucha contra los terroristas y la lucha contra el terrorismo, llamando la lucha contra los terroristas porque son los que están matando a los inocentes civiles. Sobre la lucha contra el terrorismo, el presidente dijo que ello no requiere de un ejército, sino de nuevas políticas factibles. Y ya que estamos hablando también de periodistas, que la reacción de los periodistas en todo el mundo ha sido de fuerte condena al atentado a Charlie Hebdo, también tenemos una entrevista de nuestra colega Irma Shelton con Carlos Aznares, director de Resumen Latinoamericano, un semanario que se edita en Buenos Aires y que acerca el pensamiento también de muchísimos residentes en Europa, latinoamericanos residentes en Europa. Vamos hasta el Centro de Operaciones Internacionales con Irma Shelton. Sí, buenas tardes. Efectivamente, hemos hecho contacto telefónico en Buenos Aires con Carlos Aznares, director del periódico Resumen Latinoamericano. Carlos, los recientes ataques terroristas en París han conmovido al mundo. Sin embargo, no es el único lugar donde ocurren ataques de este tipo. Por ejemplo, los medios apenas hablan de lo que ocurre en Nigeria con el grupo Boko Haram. ¿Cree usted que los tiempos cambian para mal? ¿Por qué considera corresponsable al Estado francés de estos hechos? Bueno, sí, yo creo que para analizar este hecho terrorista de Francia hay que decir primero que hay 2 factores. Uno, lo que tú decías, la corresponsabilidad del gobierno de Hollande, porque a nadie se le escapa que el gobierno de Hollande ha armado, equipado y monitoreado a gran parte de estos mercenarios que antes de operar contra Charlie Hebdo, operaron durante años en Libia, en Irak y también obviamente en Siria, tratando en este último caso de derrocar al presidente Bashar al-Assad. Este es un factor, o sea, Francia y varios países de la Unión Europea, junto a Estados Unidos y los países de la OTAN, son corresponsables de estos ataques que en algún momento se le vuelven contra ellos. Ya lo hemos visto en otros casos, ellos montan un Frankenstein que en un momento les muerde la mano y después empiezan con una campaña de llantos, de plañideras, de hipocresía y, por ejemplo, esa marcha que se organizó los otros días donde en la primera fila iban dictadores, torturadores, corruptos. Gran parte de los que formaban esa primera fila en la manifestación eran realmente corresponsables del ataque a Charlie Hebdo, pero también de la muerte de muchos ciudadanos en el mundo. Y lo otro que quiero decir es que también es verdad que la gente de Charlie Hebdo durante un largo tiempo habían caído en una irreverente e insultante campaña contra el Islam. Esto es innegable. Incluso la tapa que sacan en esta semana vuelven a insistir en poner a Mahoma y a Mohammed como una de las figuras a burlarse. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con el uso del humor porque con los muertos no se puede jugar.
No hay humor posible cuando hay muertos y cuando hay ataques de estas características imperialistas contra la humanidad. ¿Y qué nos puedes decir, Carlos, sobre cómo los medios están minimizando, digamos, lo que está ocurriendo en Nigeria con el grupo Boko Haram? Bueno, lo que ocurre en Nigeria es minimizado porque también es parte de todo este montaje y de este show siniestro terrorista que está afectando a la humanidad. Los grandes terroristas, tengamos en cuenta, son los estados imperialistas que no solamente ejercen terrorismo contra sus pueblos, sino también que arman a mercenarios en distintas partes del mundo. El caso de Nigeria es evidente, no hay investigación, no hay Consejo de las Naciones Unidas que se reúna, y el pueblo sigue cayendo bajo el sadismo y la locura de un grupo que nadie sabe a quién pertenece, pero muchos saben que está armado por sectores que les interesa desestabilizar no solo a Nigeria, sino al mundo. Y lo otro importante a decir, me parece, es que se va a aprovechar esto para afilar más las leyes antiterroristas, para atacar a las webs y a las redes sociales que no solamente a las que apoyan el terrorismo, sino también a las que apoyan las organizaciones populares, las luchas populares de los pueblos. Los más afectados vamos a ser seguramente los pueblos del tercer mundo cuando se ponga en marcha esta nueva maquinaria de luchar contra el terror, entre comillas, y en realidad lo que luchan es contra la lucha popular. Muchísimas gracias a usted, Carlos Aznares, por estos comentarios para nuestra mesa redonda. Que tenga buenas noches. Este jueves, parte final de la mesa redonda, declaración y pago de tributos en el 2015. Directivos de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria pondrán este jueves en la mesa redonda las opiniones e interrogantes de la población sobre la declaración y pagos de tributos en el 2015. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba transmitirán este programa desde las 7 de la noche y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Acompáñenos siempre más allá de la noticia. Y hablando de las reacciones, las noticias de hoy mismo dicen que François Hollande envió un portaaviones a Irak. El presidente francés dirigió un discurso a las Fuerzas Armadas a bordo del portaaviones Charles de Gaulle, creo que tenemos imágenes, dice poco antes de que este parta hacia Irak para sumarse a la coalición internacional que combate al Estado Islámico. François Hollande anunció que se harán menos recortes de lo previsto en gastos militares y lamentó que la comunidad internacional no haya actuado a tiempo en Siria. Enviar este portaaviones, creo que teníamos imágenes de Hollande sobre el portaaviones, si pudiéramos verla ahora, dice, enviar este portaaviones es un compromiso. El Charles de Gaulle es un símbolo de nuestro poder. La situación en Oriente Medio justifica nuestra presencia en esa área. Tendremos información valiosa de inteligencia en caso de que sea necesario. Podremos hacer acciones en Irak, sostuvo Hollande en su discurso. Sigo lamentando que la comunidad internacional no haya actuado a tiempo para hacer cesar las amenazas en Siria e impedir que los extremistas sigan ganando terreno, dijo el mandatario una semana después de los atentados que dejaron 17 muertos en París. Según Hollande, Francia estaba dispuesta a intervenir hace más de 2 años en Siria, pero no lo hizo por falta de respaldo de otros países. Francia estaba preparada, se habían dado las órdenes, los dispositivos estaban en su lugar, se prefirió otra vía, estamos viendo los resultados. A principios del 2013 parecía inminente una intervención occidental en Siria, pero a última hora Estados Unidos y Rusia alcanzaron un acuerdo para obligar al gobierno de Bashar al-Assad a destruir las armas en su poder. Creo que esto nos va acercando un poquito a lo que viene, más que a lo que ha pasado. Mira, Lin, yo quiero en esta segunda parte reiterar lo que hablábamos. Es decir, es condenable una acción terrorista, eso llegar y matar periodistas, las otras coger rehenes, matar, realmente es deplorable y es entendible toda la movilización de la población francesa cuando ocurre una cosa por el estilo, ¿no? Ahora, ya un poco, estás preguntando qué va a pasar, ¿no? En términos de los escenarios, etcétera.
A lo mejor estamos demasiado metidos, ¿no?, en toda la coyuntura, y realmente hay un sentimiento de frustración en mucha gente por lo que ha pasado. Pero digamos, un año después o X tiempo después, por ejemplo, las Torres Gemelas, el atentado, que también suscitó un nivel de condena tremendo, y nosotros en Cuba todo el mundo lo vio con un estupor y una condena. Fuimos los primeros en ofrecer nuestra solidaridad a las víctimas, etcétera. Después han pasado muchas cosas, y después se ha utilizado y se ha manipulado el impacto lógico que tuvo aquello en función de ya otros intereses. Por eso es legítima tu pregunta anterior de si esto era un boomerang, si se había pasado, o si es parte de una conspiración. O de una estrategia. O de una estrategia, ¿no? Esos son temas que... De una estrategia, a ver, ¿dónde yo me ubico? Una estrategia nueva para buscar otra manera de entrarle a Siria que no se ha rendido en estos 4 años. Porque el Estado Islámico, según la configuración que hemos asistido, incluye el territorio de Irak y de Siria. Y esos son sus límites, según parece los bombardeos que hace la llamada Alianza contra el Estado Islámico. En la práctica, los americanos están bombardeando al Estado Islámico. En la práctica, están apoyando tremendamente a los sectores terroristas que están en Siria. Yo no estoy seguro que Francia tenga lo suficiente como para, con ese portaaviones y su Fuerza Armada, lanzar una acción de este tipo contra Siria. Sí, pero están ayudando a los llamados rebeldes que están en el norte de Siria. Claro, es decir, hay una política agresiva contra Siria. No me queda claro, yo en estas cuestiones soy un poco más moderado, conservador, no me queda claro si Francia va a meterse ya en una acción contra Siria. Los americanos han estado bombardeando al Estado Islámico y no ha pasado mucho. Yo lo que sí creo es, Arlene, ya un poco más estructural, que el tema de la seguridad, el tema del de la lucha contra el terrorismo está entrando de nuevo en la palestra. Recuerda que hubo un tiempo con la administración Bush, después del 11 de septiembre, que ese era el tema central. Claro, había desaparecido la bandera que sirvió para todas las agresiones. Claro, en su momento desapareció la bandera de la Unión Soviética, ahora hizo falta el tema del terrorismo. Yo creo que está tomando espacio en la agenda internacional, sobre todo promovido por las potencias occidentales, el tema del terrorismo. Y es verdad, no tiene nada que ver con esto del asesinato, etcétera. Es verdad que los franceses han sido sumamente agresivos en África, han sido sumamente agresivos en el Medio Oriente, también otros sectores, y es verdad que la OTAN está siendo agresiva. Lo hemos discutido en otras mesas, el tema de Ucrania, el tema del conflicto con Rusia. Se está contribuyendo a caldear mucho más la situación de lo que está en este momento, y eso también tiene su correlato en la polarización existente en los propios Estados Unidos, con el avance del Tea Party, el avance de la agenda republicana, al igual que en Europa. Sí es un camino realmente muy, muy peligroso, y le decía al compañero Dalmau antes de empezar, mira, no quiero ser tampoco catastrofista, la Primera Guerra Mundial empezó con un acto terrorista. Asesinaron al archiduque Francisco Fernández de Austria-Hungría. Quiere decir que estas acciones a lo mejor pasaron, y bueno, es una acción más, ¿no?, como fue el 11M en España, etcétera, pero a lo mejor tienen otro nivel de escalada. Que puede ser efectivamente un pretexto para la escalada. Acoten si quieren brevemente para ir con un material y enseguida volver. Ya se nos está acabando el tiempo, parecía que teníamos aquí más. A todos, a la prensa mundial y a los políticos occidentales se les olvidan cosas como la que plantea el analista Juan Francisco Coloane. Voy a leer un párrafo muy corto. Las naciones donde han surgido las redes terroristas post-desplome soviético han sido precisamente aquellas donde la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, instalaron el recurso de la violencia extrema para combatir la expansión del comunismo. El pecado original consiste en haber introducido adiestramiento insurreccional y fobia antisoviética en las escuelas coránicas para jóvenes en Afganistán y Pakistán. Esto, si hay un boomerang, es este, llegado el caso. Pero no es el único fenómeno. Yo creo que además hay una estrategia destinada a acabar algo que no han podido concluir hasta ahora, en Siria concretamente. Evidentemente,
Siria es es una asignatura pendiente de las principales potencias imperialistas. Es decir, lo que ocurrió con las llamadas, hay que poner entre comillas, primaveras árabes. Egipto, Túnez, que surgió de una manera, pero después hay que recordar al senador John McCain, el contendiente Creo que por ahí están las imágenes, si nos ayudan a buscarlas, cuando se reunió con el Estado reunido con dirigentes de este hombre que ahora es el llamado califa del Estado Islámico, pero además se reunió con grupos de llamados insurgentes también después de lo que ocurrió en Egipto, para organizar o para promover la continuidad de las primaveras árabes en Libia y en Siria. En Libia lo lograron. Por esa vía sabemos todo lo que ocurrió, al final murió Gaddafi, y que hay en Libia hoy una balcanización del país, que es lo que persiguen siempre que pueden. En Siria la historia es más reciente y la recordamos. ¿Por qué al final no pudieron? Ahora el presidente francés está diciendo, vaya, un poco como que sienten que aquello no se ha llegado al final. Es decir, yo no sé hasta qué punto pudiera ocurrir algo con este envío del barco, pero sí es un asunto. Y lo otro que quiero decir es que el famoso Estado Islámico fue un desprendimiento de Al-Qaeda, era parte de Al-Qaeda. Lo utilizaron para atacar al gobierno de Siria y finalmente se volvió, como el famoso boomerang, a morder la mano contra los mismos que lo crearon. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos para hacer una ronda de análisis final sobre el tema. Quizás tenemos listo por ahí un video sobre la preocupación por la creciente islamofobia que se empieza a manifestar en varias capitales europeas. Este sábado, en la Mesa Redonda, estreno del documental Tú fuiste la semilla. Me gusta poesía y canción. El título es Dos Gorditas de Boca, que es poesía de ese comandante. Todos los niños seremos pioneros. La hermosa leyenda de un niño pobre de las tierras avileñas, donde acampó la tropa del Che durante la invasión, sirve de inspiración a los realizadores del conmovedor audiovisual que estrena La Mesa Redonda este sábado a las 7 pasado meridiano por el canal Educativo 2. Tú fuiste la semilla, un documental de Adrián Aragonés y Alejandro Pedregal, muestra el poderoso tejido con que maestros, médicos, artistas e historiadores de una comunidad de Ciego de Ávila hacen posible los sueños de niños especiales de esta época en memoria y homenaje al pequeño e histórico Juan Olimpio Valcárcel. Este sábado, en La Mesa Redonda, estreno del documental Tú fuiste la semilla. Bueno, ¿será que podemos ver el video del reportaje de Telesur sobre el crecimiento de la islamofobia? Desde las mezquitas de toda España los imanes lanzan estos días mensajes contra la violencia. Sin embargo, parte de la población ha vuelto a extender sobre esta comunidad una sombra de sospecha. Ocurre cada vez que alguien mata en nombre del Islam. Este templo de Madrid, el más importante de la ciudad, amaneció lleno de insultos. Desde que el atentado que lo pasó en París, y vino algunos, no sabemos cuáles, pero puede ser en la mañana o en la madrugada, que se ponía a escribir aquí el Islam fuera, Islam terrorista, Islam esas cosas.
Riyad Tatari es el presidente de la Comunidad Islámica de España y no suele conceder entrevistas, pero hoy quiere alertar del estado de ánimo entre los musulmanes. Estamos preocupados porque cuando se trata, por ejemplo, de José Pérez y comete un crimen, es responsabilidad del mismo, de él mismo. Pero cuando un tal musulmán, Rashid, Muhammad, etcétera, ya inculpan a todos los musulmanes en España, en Europa, en todo el mundo. Uno de los problemas es la confusión entre Islam, islamismo y terrorismo. Es uno de los mensajes centrales de la ultraderecha para intentar conseguir votos. Hola amigos, ¿qué tal están? Por el programa de Busan Hoxha en la televisión pública pasan cada semana musulmanes de diferentes sensibilidades y advierte que el extremismo sí está aumentando. El discurso radicalista, extremista va a más. ¿Por qué? Porque los árabes son muy sensibles a lo que está pasando en Oriente Próximo, lo que está pasando en Palestina, en Siria, Irak. En todo caso, los extremistas son una ínfima minoría dentro de una comunidad que apuesta por la paz. Bueno, Ernesto Gómez Abascal acaba de escribir un artículo del que me permito leer medio párrafo. Dice que cuando la proclamada guerra contra el terrorismo de Estados Unidos en ocasiones devino guerra contra el Islam. Muchos de los más importantes medios masivos de información adoptaron entonces la fórmula de terrorismo islámico como una expresión permanente, como si los musulmanes fueran los terroristas del mundo. ¿Acaso alguien ha visto en alguna publicación los términos de terrorismo judío o terrorismo cristiano? Los cientos de miles de muertos provocados por estas guerras y los asesinatos cometidos por tropas estadounidenses y de países de la OTAN en Afganistán, Irak, Libia y Siria, directa o indirectamente, que son actos de puro terrorismo, ha llevado a la conciencia de estos sufridos pueblos que la guerra es contra ellos, contra su cultura y su religión. Como hablábamos hoy, creo que hay puntos oscuros, hay dudas, es un tema que merece un análisis más profundo en que acerquemos otros especialistas también a nuestra mesa redonda, pero lo que sí ya está claro, que crece la islamofobia y aunque muchos ciudadanos de Europa se están levantando contra los extremistas de un lado y de otro, lo cierto es que están pagando las poblaciones de origen árabe en Europa radicadas hoy y que también se avanza en una escalada de nuevas guerras hacia Oriente Medio. Les agradezco muchísimo a mis tres compañeros hoy que me hayan ayudado por lo menos a adelantar algunos análisis del acontecimiento que está hoy en las portadas del mundo entero, una semana después del atentado a la revista Charlie Hebdo. A ustedes gracias por su atención y hasta un nuevo encuentro en la mesa redonda. Muy buenas tardes.